Buenas noches, Maribel. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Julián Castaño Montoya, presidente y fundador de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, OLPRAT International ONG. Es un gusto vernos nuevamente después de la época de enero y obviamente de diciembre, donde este programa no se emite y que a partir de hace 15 días iniciamos nuevamente con las noches Sol Prat. Hoy tenemos el gusto de tener a la vicepresidenta de la organización Sol Prat, la nueva vicepresidenta, y en este momento hay miembros de la junta directiva conectados. Ahorita los vamos a saludar. La doctora Luisa Oviedo Marín de Costa Rica. Ella es médico general, también es especialista en adicciones y salud mental. Es directora y cofundadora de la Clínica Monarca de Costa Rica, vicepresidenta de la organización OLPRAT, Oficina Latinoamericana, y esta noche nos va a traer una ponencia bastante importante: trastorno por consumo de sustancias, clasificación y criterios diagnósticos según el DSM-5. Y entonces En el él transcurso técnicamente de rompió la noche del programa pues esta alianza terapéutica estaremos y como les digo, obviamente él manejó dándole mucho a lo que es el ustedes, chamanismo, porque ustedes irían a me hacen diplomado un favor, hay un en micrófono que está ahí. necromancia, hable con los muertos de su pasado. Algunas personas les llamará la atención, pero Bueno, creo que no revisemos sería aquí mucho de quién utilidad tiene, al momento de que pues nosotros vayamos a hacer no se ve. establecer una alianza Se ya viene terapéutica. Chucho en el bus. Miremos acá quién está Las interviniendo. las células se pueden regenerar. No se ve. Ah, ya sé. Ya listo, era Acá. Dame un ya lo segundito. silencié. Listo, está silenciado. Maestro, no se escucha. Sí, no sé. Julián, ¿estás por ahí? ¿Sí me escuchan por acá? Ahora sí. Listo. Ya. Bueno, como les estaba diciendo, vamos a hablar durante el programa de las capacitaciones que vamos a empezar a partir del 1 de marzo del presente año. La idea es realizar la ponencia y finalizando el programa hablamos un momento de las capacitaciones. Doctora Luisa, muy buenas noches. Buenas noches. Vieras que por la presentación no los veo. En un segundo. Sí, señora, no hay problema. A ver, ¿qué sucedió? Aquí estamos. Bueno, un placer estar con ustedes. Para mí es un honor estar hoy pues dando un granito de arena con esta ponencia y creo que es bastante importante tener la claridad del diagnóstico como tal. Julián, no sé si empiezo de una vez o Sí, vamos a... señora, ya Sí, tiene los perfecto, micrófonos y la cámara disponible. excelente. Entonces, vamos a ver, un segundo. Es que la presentación no me está corriendo. Un segundo. Ya se ve como presentación, ¿verdad?
Sí, señora. Sí, ok. Bueno, como les decía, es un tema bastante importante porque no es solamente hablar que una persona tiene adicción, ¿verdad? Como solíamos decirlo, que inclusive este término ya no es el correspondiente, no es el más adecuado. Y pues los manuales diagnósticos van evolucionando y nos van dando nuevas formas de clasificar y de generar un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el DSM-5, que es el manual de psiquiatría que genera diagnóstico de trastorno por consumo de sustancias, es uno de los que ha cambiado, ¿verdad? En esta nueva, que ya no es tan nueva versión del DSM-5, nos ha dado otros lineamientos de cómo ver y diagnosticar el trastorno. Inicialmente vamos a definir, ¿verdad?, que ese trastorno por consumo de sustancias es un patrón problemático de consumo de una sustancia que conduce al deterioro o malestar clínicamente significativo que se manifiestan al menos 2 criterios en un periodo de 12 meses. Entonces es importante cómo en esta definición nos dice que la persona a partir de este consumo está deteriorándose, ¿verdad?, física, mentalmente, cognitivamente, o que hay algún malestar clínico significativo, ¿verdad? Puede que todavía no haya un deterioro, pero sí hay un malestar clínico que se va visualizando y que al menos debe de generar 2 criterios en un periodo de 12 meses, o sea, un año donde vamos viendo los criterios que vamos a revisar más adelante. Y esto incluye las sustancias legales e ilegales, ¿verdad? O sea, a nivel de legalidad no lo dividen, pero sustancias psicoactivas son sustancias psicoactivas que van a generar todos los cambios que a continuación. Tal vez si me ayudan con el micrófono, por favor. Y bueno, algo importante a partir del DSM-5 es que ya esta versión nos está eliminando la distinción de abuso y dependencia que estaba en el DSM-4, ¿verdad? Que hablábamos de dependencia y de abuso de sustancias. Bueno, ya aquí no. Ya aquí estamos hablando de un solo diagnóstico dimensional, que es el trastorno por consumo de sustancias, y entonces lo que hace es dividirlo por grados de severidad, si es leve, moderado y severo. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta esta severidad? Bueno, a partir de estos criterios diagnósticos. Y entonces yo lo agrupé para que nos sea más fácil recordar en lo que hace en la persona. Entonces, estos primeros criterios que vamos a revisar son los que están relacionados con la pérdida del control en el consumo. Entonces, el primer criterio nos dice que la persona consume en mayor cantidad o por más tiempo del previsto. Esto quiere decir, ¿verdad? Y lo podemos haber visto mucho en nuestras personas usuarias que nos cuentan, fui a una fiesta, era una fiesta familiar, el plan era tomarme unas cuantas cervecitas y después regresarme a la casa, pero no, después de esa fiesta me fui para otro lugar, seguí consumiendo, me dio hasta el otro día y no pude parar de consumir, ¿verdad? O empecé a consumir X sustancia, cocaína, me fui el viernes y regresé a mi casa hasta el lunes, ¿verdad? Entonces, en este primer criterio lo que nos dice es que la persona empieza a usar mayores cantidades o mayor tiempo invertido en consumo. El segundo criterio nos habla sobre el deseo persistente
o esfuerzos fracasados por disminuir o controlar el consumo. Entonces, aquí algo muy importante es cuando nos llega la consulta, cuando la persona busca esa ayuda, ¿verdad? Que tal vez ya se han dirigido a iglesias, a grupos de ayuda mutua, como de 12 pasos, que han ido con otro tipo de profesionales, que van aisladamente a psicología, con consejeros espirituales, etcétera. Inclusive que ya han tenido algún internamiento para desintoxicación, no precisamente rehabilitación. Esto o que simplemente estás forzándose para no consumir. Eh, Normalmente consumen los fines de semana y el viernes se encierra en la casa, apaga el teléfono, no quiere contestar llamadas y sin embargo termina consumiendo sábado en la noche, ¿verdad? Entonces, esto donde la persona está forzándose para disminuir o para abstenerse, inclusive para controlar el consumo, ¿verdad? Me voy a tomar solo una copita de vino y nada más, y intenta hacer estos esfuerzos, pero terminan en un fracaso. Entonces, este es el segundo criterio de este grupo y tenemos dos criterios más, que es el tiempo invertido en obtener, consumir y recuperarse de la sustancia. Y esto es importante porque muchas veces cuando estamos evaluando, consultamos solo por el tiempo que invierte en el consumo, ¿verdad? Cuánto tiempo pasa consumiendo, pero tenemos que recordar que antes de esto hay un planeamiento, ¿verdad? Y entonces probablemente la persona está pensando en consumir el fin de semana, pero ya desde el miércoles está haciendo el plan, está viendo cómo consigue el dinero, si debe de mentir para lograr llegar a ese consumo, si debe de cambiar algunos otros planes, ¿verdad? Está buscando cómo todo le cuadre significativamente para llegar a ese consumo. Llega el día del consumo, ¿verdad? Y con lo que hablábamos de la inversión de tiempo o donde ya no logran parar, este tiempo que utilizan consumiendo, que muchas veces es más de lo que consideraban al inicio, y posterior, el tiempo que invierten en recuperarse de ese consumo, ¿verdad? Entonces, miércoles estoy planeando, miércoles, jueves estoy planeando, viernes en la noche salgo, resulta que se me alargó el tiempo de consumo y terminé de consumir sábado en la madrugada, casi domingo. Domingo lo invertí todo el día en recuperarme físicamente, tomar cosas para el dolor, para poder dormir, por las náuseas, vómitos, etcétera. Y lunes probablemente no fui a trabajar porque todavía me siento mal, ¿verdad? Entonces, este es otro criterio que me habla de esa pérdida de control. Y por último, las ansias intensas por consumir. Esa ansiedad, esa necesidad de consumir inmediatamente que hace que la persona se vaya inclusive por el impulso a consumir. Ni siquiera lo piensa, no mide consecuencias, no medita circunstancias, no hace balance, simplemente es tengo el deseo y necesito irme a consumir. Seguimos con el siguiente grupo, donde hablamos más desde el deterioro social. Y entonces aquí vemos situaciones que se van generando a nivel de familia, de trabajo, estudio, mis intereses. Entonces las personas empiezan a incumplir con sus obligaciones, ya sea laborales, como explicaba en el ejemplo anterior, no fui a trabajar el lunes porque fue mucho el consumo, o estoy en la universidad y dejo mis tareas pendientes y no completo mis responsabilidades a partir de la familia.
empiezo a quedar mal con actividades familiares, económicamente no estoy aportando lo que debo de aportar, me empiezo a retirar de mis amistades que no consumen, que usualmente son mi red de apoyo, empiezo a estar más con las personas que consumen, me aíslo, empiezo a consumir solo en casa, tengo problemas familiares, problemas en el trabajo, ya mi interacción no es la misma. Además, empiezo a reducir o a abandonar las actividades que me importaban. Hacía deporte, ya no hago deporte, me gustaba la música, ya no me interesa estar en la banda que estaba, ya no me interesa llevar mis cursos que antes me gustaba, o el simple hecho de salir y caminar, hacer paseos, etcétera, ya estas actividades no son tan importantes o son nulas en mi vida y solo hay importancia para el consumo. Por otro lado, vamos a hablar de los criterios diagnósticos que se muestran donde el consumo, a pesar de que está generando un daño en la salud, se sigue usando. Entonces, las imágenes están más que claras, ¿verdad? Situaciones que ponen en peligro físico a la persona, como el conducir bajo el efecto del licor, o seguir consumiendo a pesar de que ya tengo una advertencia o tengo un diagnóstico físico o psicológico que se exacerba o que se pone en mayor riesgo mi salud o mi vida con este consumo. Por ejemplo, muy típico, ¿verdad? Con el consumo de licor, el riesgo de generar una cirrosis, y que a pesar de que ya tengo cierta sintomatología, tengo ciertos diagnósticos clínicos, yo sigo consumiendo, ¿verdad? Y no mido este riesgo, no mido la importancia de este diagnóstico y el consumo se mantiene. O a nivel psicológico, con síntomas depresivos, ansiosos, estoy generando crisis de pánico, inclusive hice una psicosis por consumo de marihuana, estuve internado en un centro psiquiátrico y aún así salgo de este internamiento y regreso al consumo, ¿verdad? Entonces, a pesar de estas situaciones que ponen en riesgo mi vida, yo sigo consumiendo. Posterior, vamos a hablar de los criterios que ya me hablan de una dependencia física. Y estos son los que desde hace mucho tiempo asociamos a la dependencia, que es la tolerancia y el síndrome de abstinencia. ¿Qué es la tolerancia? Bueno, donde cada vez necesito mayor cantidad de la sustancia para tener ese efecto placentero o para buscar ese efecto placentero, porque ya no es el mismo efecto, ya la persona no va a lograr tener el efecto de placer que tenía en un inicio cuando comenzó el consumo, pero se sigue buscando y se sigue aumentando el consumo, la cantidad, la frecuencia, o inclusive se van agregando sustancias para ir generando o así es como se va generando esta tolerancia. Y el síndrome de abstinencia o de supresión son los síntomas que presentan las personas, síntomas y signos que presentan física, psicológica, cognitivamente una persona mentalmente cuando reduce la cantidad de consumo o lo elimina, ¿verdad? Y pueden ser múltiples síntomas, pero como está aquí en la imagen, pueden ser físicos con dolor de cabeza, náuseas, sudoración, pérdida de apetito, insomnio, ansiedad, delirios, puede tener cambios bruscos en el estado de ánimo, varios síntomas que pueden presentarse. Es importante que cuando estamos hablando de un fármaco prescrito que puede generar una dependencia física, como son las benzodiazepinas o los opiáceos,
la tolerancia y la abstinencia no se consideran cuando la sustancia está prescrita y la persona está utilizándolo de forma adecuada y bajo la supervisión médica, ¿verdad? Ya cuando la persona empieza a abusar del fármaco, empieza a usar más, en dosis que no se le ha indicado, de formas diferentes, mezclándolo con otras sustancias, ya ahí podríamos ubicarlo como con las otras sustancias. Y bueno, estos criterios, ¿verdad? Esta cantidad de criterios, que si no me equivoco son 11, van a indicarnos cuál es la gravedad del trastorno. Entonces, en el DSM-5, como decía al principio, ya no nos va a encuadrar o etiquetar en abuso o dependencia, sino que nos va a decir qué severidad del consumo hay a partir de estos criterios. Y entonces dice que es un trastorno por consumo de sustancias leve cuando hay de 2 a 3 criterios, moderado cuando es de 4 a 5 criterios y grave cuando es 6 o más criterios, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, que este enfoque me va a permitir valorar la progresividad del trastorno como tal, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo la persona va progresando a partir de que van aumentando estos criterios. También la respuesta de tratamiento, y esto es importante, ¿verdad? Si vamos viendo, o no es lo mismo en una persona con un trastorno leve a una persona con un trastorno severo, cómo voy a generar yo este tratamiento y qué respuesta va a tener. Y además, qué pronóstico podemos generar según lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, a partir de ver la severidad, podemos decir, bueno, esta persona está en un trastorno leve, tiene situaciones más desde esta pérdida de control, pero son unos criterios desde ahí, todavía no hay un deterioro social, todavía no hay problemas relacionados o daños físicos relacionados al consumo y mucho menos estamos viendo una tolerancia o síndromes de supresión, ¿ok? Entonces, desde acá podemos generar un plan de tratamiento más desde una intervención temprana donde la persona va a tener más un acompañamiento desde la orientación y podemos ir revisando cómo van estos criterios, si están avanzando o se mantienen igual. Y bueno, desde el modelo actual, el concepto de dependencia no solo nos habla de una situación física, ¿verdad? Como agrupaba los criterios, ¿verdad? Que era más fácil para determinar esta parte neuroquímica, desde la tolerancia del síndrome de supresión. Acá en este nuevo modelo nos habla de que la dependencia es un fenómeno biopsicosocial, ¿verdad? Que va a incluir la dependencia psicológica desde este craving, desde esta ansiedad intensa, también la compulsión, ¿verdad? Muy importante, desde cómo la persona cuando empieza a usar ya no logra dejar de usar y consume de forma muy intensa. Luego la dependencia conductual, ¿verdad? Y esto nos acerca también no solo a las dependencias por sustancias, también lo que vemos en el juego, lo que vemos en la pornografía, lo que vemos en las conductas también de dependencias emocionales, ¿verdad? Entonces, todas estas características donde hay una conducta dependiente y bueno, la dependencia física que ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Entonces vemos que no es solo la parte física, sino es un conjunto de situaciones desde lo psicológico, desde el comportamiento y desde los síntomas físicos que me hacen tener una característica de dependencia, ¿verdad? Y pues la dependencia como tal, no
es el requisito exclusivo para decir que hay un trastorno por consumo de sustancias, pero sí me dice que la severidad es mayor, ¿verdad? Entonces, como así da el ejemplo anteriormente, vemos una persona con una dependencia leve que no precisamente tiene perdón, que tiene un trastorno por consumo leve, que no precisamente tiene una dependencia, pero si hablamos de una persona con un trastorno moderado o severo, muy probablemente ya estamos hablando de este concepto de dependencia. Y anteriormente teníamos el concepto de uso nocivo, inclusive se sigue usando, no es que no se use. Y aquí es donde hablamos de los otros criterios iniciales sin los criterios de dependencia, de tolerancia y síndrome de supresión, ¿verdad? Entonces aquí hablamos de que está el daño físico, psicológico, social, pero no hay una dependencia física aún, pero sí puedo tener consecuencias o situaciones importantes como los accidentes, como este deterioro, perdón, social, laboral, conflictos familiares, inclusive problemas legales o de salud, ¿verdad? Perdón. Y ya en el DSM-5, uso nocivo va a quedar integrado en lo que es el trastorno por consumo de sustancias ley. Y entonces aquí vemos diferencias claves desde estos conceptos, ¿verdad? El uso nocivo se caracteriza por el daño asociado al consumo, la dependencia, agregamos a ese daño asociado la compulsión y la pérdida de control con signos y síntomas físicos, y ya el trastorno por consumo de sustancias del DSM-5 integra el diagnóstico y la dimensión del mismo. Y entonces, desde este enfoque funcional actual, perdón, nos habla de un diagnóstico centrado en la funcionabilidad de la persona, ¿verdad? Entonces, aquí no es solo el concepto de la persona tiene un síndrome de supresión y ya hay una dependencia y como antes solíamos hablar, una adicción, pues aquí nos enfocamos y vemos más qué tan funcional es la persona con este consumo, ¿verdad? Conforme van progresando los criterios, y vamos generando más un trastorno de moderado a severo, esta funcionabilidad no es la más adecuada y se nota más claro el deterioro relacionado al consumo. Esto nos ubica o este enfoque nos ubica o nos hace generar una evaluación integral que es importantísima. Ya no vamos a hablar conceptos aislados, meramente biomédicos o meramente psicológicos o meramente legales, ¿no? Vamos a hablar de una evaluación integral, donde integramos la parte biológica, psicológica, social, inclusive la espiritual, sin hablar de religiosidad, sino desde la espiritualidad de cada quien, desde la importancia inclusive de su concepto de espiritualidad. La importancia del estadio de la severidad, ¿verdad? Entonces, ya más que poner un título, una etiqueta, vamos a identificar, vamos a buscar en qué estadio de severidad está la persona para pues así basarnos en qué intervenciones vamos a utilizar y así hacemos un tratamiento más personalizado, ¿verdad? Porque dependiendo de esta severidad, así va a ser la intervención y así va a ser el tratamiento para esta persona precisamente, ¿verdad? No a una persona que cumpla con ABC y un diagnóstico X, sino desde el contexto personal de cada uno y sus situaciones específicas.
Y entonces, desde acá, con lo que estamos hablando, yo traje un caso. No sé si lo vemos ahorita mismo o vemos primero las preguntas, Julián, ¿qué te parece? Doctora, ¿sí me Sí, escucha bien? te escucho. Sí, lo que pasa es que me tocó cambiar de micrófono, llamémoslo así. Doctora, sería interesante entrar directamente con el caso Ok, para que ya formulen las preguntas más estructuradas. perfecto. Entonces, traigo un caso que no sé si alguno quiere leer los datos del caso o los voy leyendo, como guste. Si alguien quiere leerlo, no, como les digo, no Doctora, los veo. como usted considere, no hay ningún problema. Ok, voy leyendo los datos. Entonces, datos generales, un nombre ficticio, Juan M., tiene 35 años, es casado, es técnico de mantenimiento, llega a una consulta de atención primaria por problemas gastrointestinales, un aumento de la presión arterial y cuenta que tiene conflictos familiares relacionados al consumo del alcohol. En su historia de consumo, Juan refiere consumo de alcohol desde los 18 años. En los últimos 3 años, el consumo ha ido incrementando progresivamente, llegando a ingerir de 6 a 8 cervezas diarias, principalmente por las noches. Señala que inicialmente bebía para relajarse, pero actualmente siente una necesidad intensa de consumir, especialmente después del trabajo. Ha intentado reducir el consumo en varias ocasiones sin éxito. Refiere que cuando no bebe presenta temblores, irritabilidad, ansiedad, lo que lo lleva a retomar el consumo. ¿Estamos claros aquí con estos datos? Ya vamos haciendo una idea. ¿Alguno que quiera contestarme, por favor? Doctora, sí, están muy bien esos datos, muy bien redactados. Ok. Entonces, vemos las consecuencias asociadas a este consumo. Dice que tiene discusiones frecuentes con su esposa, tiene llegadas tardías y bajo rendimiento laboral, ha tenido 2 accidentes leves de tránsito bajo el efecto del alcohol y a nivel médico tiene gastritis y elevación de las enzimas hepáticas. Y a pesar de reconocer estos problemas, Juan continúa consumiendo. Y entonces ya para irnos acercando al diagnóstico, debemos de revisar los criterios diagnósticos del DSM-5 con toda esta historia que nos da Juan, ¿verdad? Y bueno, en el último año, recuerden que los criterios diagnósticos se evalúan en los 12 meses, ¿verdad? Entonces, en el último año, Juan cumple con los siguientes criterios: consumo mayor, de mayores cantidades y el tiempo mayor al previsto, el deseo persistente y el esfuerzo fallido de disminuir el consumo. Utiliza mucho tiempo al consumo y al recuperarse, ¿verdad? Ha faltado al trabajo, ha consumido más de la cuenta, tiene ansia intensa, ¿verdad? Donde decía que si no podía consumir, se ponía muy ansioso, irritable, hay incumplimiento en sus obligaciones laborales y familiares, hay un consumo continuo a pesar de problemas interpersonales con su esposa y a pesar de tener situaciones físicas peligrosas, ¿verdad? Ya se le dijo que tiene una gastritis, que tiene enzimas hepáticas elevadas y sigue el consumo.
va aumentando el consumo y va generando esta tolerancia, y además nos habla de síntomas de el síndrome de abstinencia con el tremor, con el temblor, con la irritabilidad y la ansiedad intensiva. Entonces nos habla de que hay un total de 9 criterios, ¿verdad? Que según lo que hablamos al inicio, ubica a Juan en un trastorno por consumo de alcohol grave. En este caso, ¿verdad? Específicamente, Juan tiene una dependencia física y psicológica por generar la tolerancia, porque presenta síntomas del síndrome de supresión, pero además tiene el craving, el deseo intenso. Hay un consumo que ha generado daño físico, psicológico y social, ¿verdad? Donde entonces, desde los conceptos anteriores, ya esto supera al uso nocivo, ¿verdad? Ya esto supera a un trastorno leve o moderado, y esta severidad lo que nos va a hablar es que Juan necesita una intervención especializada y que sea multidisciplinaria, ¿verdad? Yo preferiría interdisciplinaria específicamente. Hay que evaluar qué tan fuerte es su síndrome de supresión, si va a necesitar un internamiento para el manejo de este síndrome de supresión, si va a ser un proceso ambulatorio intensivo o necesita también un proceso de rehabilitación residencial, dependiendo del caso específico. Y en este caso de Juan, hablamos de una intervención donde se involucren múltiples disciplinas. Y bueno, este fue el caso y esta es la presentación. Voy a salirme un momentito de la presentación para estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Muy interesante este caso. Los invitamos a que participen. Vayan formulando sus preguntas, sea por el chat o sea en vivo. Un saludo muy especial para Adriana Ortiz, Alejandra Gómez, Antonia Sotelo, Araceli Castro, Beatriz Vanegas, pertenece a la Junta Directiva de la Organización Olprat, Brian Quintero, Freily Beltrán Acosta, Gaby C., Jenny Andrea Ibarra, Gerardo Zapata, Gisela Torres, y desde Argentina un saludo muy especial también, miembro de la Junta Directiva, Graciela Sortino, Hazel Alvarado González, Hermes Bustos, Hogar Salvando al Alcohólico, un saludo muy especial, Jaime Humberto, un saludo, Jaime, Juan Suárez, Clin Peña Carlos desde Cuenca, Ecuador, un saludo muy especial. María Alejandra Gómez, María Catalina Obregón, María Cecilia Parra, Maribel Salguera, miembro de la Junta Directiva de la organización, un saludo muy especial allá en Chile. Pilar González, Rafael Casas, también miembro de la Junta Directiva, el secretario de la organización, desde México. Rebeca Aropeza Navarro, Silvia Núñez, un saludo muy especial para Silvia. Yuri Barros, también tenemos socios de la organización aquí conectados, un saludo para todos ellos. Sería muy importante las personas que deseen formular, obviamente, su pregunta a la doctora respecto al caso que acaba de mencionar o durante el proceso pues, que hizo de la presentación. Entonces, los escuchamos, puede ser por el chat o puede ser también por acá, por los micrófonos de la plataforma. Rafael, muy buenas noches. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches. Saludos cordiales para todos. Abrazo, doctora Luisa. Felicidades, excelente presentación. Muchas gracias. Gracias. Saludos para todos los presentes desde México. Muy bien, Rafael es el secretario de la organización. ¿Alguna pregunta con respecto? Porque yo ya tengo la respuesta, pero obviamente, obviamente ustedes van a dar la respuesta, que es lo más interesante. Graciela Sortino, si está interesada en participar. A Carlos Peña desde Cuenca. Brian Quintero también, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, los gusto. escuchamos. Quería preguntar, me presento, soy Graciela Sortino, un gusto, muy clara. Luisa, un gusto escucharla. En el caso de Juan, donde también hay una patología multidisciplinaria, por supuesto, porque hay un frente psicológico muy grande, ¿qué sería lo primero donde habría que enfocarse? ¿En esa gastroenteritis o el problema físico? ¿O encararíamos, bueno, yo haría una terapia familiar porque Juan tiene un problema con su esposa, con su casa, entonces creo que sería abarcativo, pero no sé si no sería más urgente su problema gastrointestinal porque no va a dejar por ahora de consumir. No sé por dónde atacaríamos primero. Muchas gracias, Graciela. Muy importante su pregunta porque generalmente eso es lo que solemos hacer, ¿verdad? Hacer por bloques el tratamiento y ahí nos vamos desintegrando y perdemos a Juan, ¿verdad? Por la característica del trastorno de consumo desde la parte conductual, donde van perdiendo esta motivación, ¿verdad? Ya no me siento mal físicamente, todo está bien, entonces ya no hay interés por hacer la terapia de familia. Entonces, por eso la intervención se busca y se reconoce que debe de ser de forma multidisciplinaria y mejor que sea interdisciplinaria, ¿verdad? Porque multidisciplinaria estamos hablando de que Graciela desde su conocimiento va a atenderlo, pero no va a haber una comunicación clara y específica con el gastroenterólogo ni con el médico experto en adicciones y cada quien va a ir trabajando lo suyo de forma excelente, pero no hay una comunicación y no se enlaza. En la parte interdisciplinaria, todos vamos trabajando en una misma línea y vamos abarcando todo, inclusive, y aquí nos llevamos de la manita a la familia, porque a veces hasta eso se nos olvida, ¿verdad? Empezamos a trabajar a la persona que está en consumo y vamos retirando a la familia, tal vez le damos alguna educación, alguna orientación, pero no la involucramos en el proceso y la familia es fundamental. Fundamental. Acá en Argentina yo trabajo con los adictos, pero únicamente si tengo familia donde apoyarme. Con el adicto solo nunca me ha dado resultado, porque no se puede, si no hay contención familiar y cambia todo el entorno, no hay mejora. Por eso hablábamos de que esta nueva forma de diagnosticar nos dirige hacia la severidad y así podemos saber cómo manejarlo, porque usted tiene toda la razón, va a ser mucho más difícil un proceso de rehabilitación en una persona que no tenga una red una red de apoyo, ¿verdad? Familia, amigos, una organización no gubernamental X, lo que haya, pero que sea una red de apoyo, ¿verdad? Entonces, si no hay esa red de apoyo, porque pues pasa, entonces, ¿cómo vamos a dirigirnos? Y esa es la forma en que esta severidad nos dice, bueno, vamos por este lado, no hay una red de apoyo, probablemente voy a buscar una forma terapéutica donde la persona esté en una residencia de larga estancia, mientras buscamos estas redes de apoyo o vamos haciendo una reinserción, etc. ¿Verdad? Y quizás, voy a agregar algo más, quizás el punto de partida de Juan, de sus 9 puntos, esté en el grupo familiar, quizás ahí está el punto de partida. Así que partiendo de ahí es posible que se pueda corregir algo de los otros puntos, pero el punto principal creo que salió de ahí. Gracias. Muy interesante. Salimos de Argentina y vamos para México, donde el doctor Rafael Casas. Muy buenas noches, cuéntenos. Esas son las maravillas que hacemos acá. Sí. De un país salimos para otro. Sí, la tecnología ayuda, pero más bien hermanados por la tierra, por la madre tierra. Así es. Gracias.
Es pregunta, comentario y a la vez un intento de hacer una fundamentación, doctora. En el caso que nos presenta, entiendo que hay varias líneas de inserción, de abordaje y a la vez propuestas. Claro. Yo me iría porque a la par de que pues no dejemos de lado eso que usted menciona, porque si no es un rompecabezas y dejamos de lado al ser humano, yo iría por eso, porque no rehabilitamos funciones, aparatos o órganos, rehabilitamos seres humanos y verlo desde esa forma integral, holística, eh, puede ser que nos ayude más en dar una solución a esta complejidad de problemáticas que presenta este caso o cualquier otro. Y aquí podría influir el sentido de vida, la conexión que puede existir con la logoterapia, Sí, totalmente. dado que el consumo pues es una forma de subsanar o compensar algún vacío que hay a nivel emocional o espiritual. Sí. ¿Podríamos considerar que la logoterapia como un tipo particular de psicoterapia, dentro de todas las gamas de apoyo que se le puede dar a esta persona, podría dar un parámetro de ayuda diferente o la descartamos? Gracias. No, gracias a usted, doctor. Fíjese que en este tema de adicciones específicamente, la logoterapia se utiliza mucho en los estadios moderados a severos, especialmente en estos estadios severos que probablemente la persona ya esté en una situación de calle, donde ya no tenga una red de apoyo, donde lo ha intentado varias veces, hay mucho sentimiento de fracaso y pues nos llega y que ya tiene 17, 20 internamientos, ha ido por psiquiatras, psicólogos, brujos, consejeros, todas las iglesias, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, ¿qué más hacemos acá? La logoterapia ahí es una gran ayuda por lo que usted dice. Y usted vio que en el concepto de dependencia hablábamos más allá de lo físico, porque estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. Estamos tratando y rehabilitando personas, no órganos, no apartados, son personas, ¿verdad? Y como personas somos diversos, ¿verdad? Entonces aquí la parte física, psicológica, la parte familiar, social y la espiritual es importantísima, importantísimo no desde un culto, sino desde la emoción, desde el sentimiento, desde esta necesidad de algo más que llene ese vacío, como decía usted, doctor. Entonces, sí, efectivamente, y es una de las terapias que tiene evidencia en adicciones. Muchas gracias, Mati. Muy Gracias. interesante, doctora Luisa y al doctor licenciado Rafael. Desde México ya nos toca bajar al centro. Vi que Carlos Peña levantó la mano desde Ecuador. Él hizo el curso de consejería en drogodependencia. El año pasado le fue muy bien. Recibió sus certificaciones internacionales. Carlos, muy buenas noches desde Ecuador. Buenas noches con todos desde Cuenca, Ecuador. Para mí, un gusto estar en contacto con ustedes. Un Me gusto, siento Carlos. privilegiado al mismo tiempo de compartir esto con todos ustedes. Pues sí, yo más que pregunta, yo básicamente quería decir algo de lo que dijeron los dos compañeros anteriormente, pero creo que puedo aportar algo más. Si bien estamos hablando de trastornos por consumo, y viendo los caracteres que nos compartió la compañera del caso de Juan, pues yo creo que en ese caso ya sería lo más óptimo un tratamiento domiciliario. En el lugar donde yo vivo aquí, donde yo trabajo también, este tratamiento domiciliario es interdisciplinario, o sea, hay un psicólogo, hay un médico, hay un psiquiatra y hay la terapia vivencial también, en la que todos se van a hacer cargo del caso, o sea, porque como decía anteriormente alguien, pues si va al médico por esto de la gas, no le va a hacer
nada. El mismo hecho de que ya tiene un trastorno ya es una enfermedad mental. Y una enfermedad mental se la trata mejor con un tratamiento domiciliario. Entonces, como digo, es interdisciplinario, como dice la doctora. Y yo, en el lugar donde yo trabajo, pues es así, o sea, básicamente es así. Tienen todo el tratamiento completo y por supuesto también enlazado con la familia. Aquí la familia hace un compromiso con el centro, que la familia del usuario hace un compromiso con el centro para que él pueda ingresar, de lo contrario no ingresa. Entonces, del mismo hecho de que hay un vínculo con la familia, entonces ya hay el compromiso para luego tener una red de apoyo, porque la familia es un factor muy importante en la red de apoyo. ¿sí? Y entonces, como digo, en el tratamiento domiciliario ya está un médico, está un psiquiatra, está un psicólogo, hay veces que también hay 2 o 3 psicólogos, que se aplica la logoterapia, como decía el profesor Rafael, y también la terapia cognitiva conductual, y eso, lo que tiene que ver con la psicología y la psiquiatría, básicamente, ¿no? Pero también hay la terapia vivencial. Todos los caracteres que presentó la doctora, yo presenté eso antes de llegar a este lugar. Yo viví todo eso antes de llegar a este lugar. Si bien el deterioro físico, el deterioro de las relaciones interpersonales, la incapacidad para trabajar, problemas sociales, problemas legales, todo eso yo presenté antes de llegar a este lugar. Entonces yo vivo hoy en día en recuperación y yo he recibido todo ese tratamiento. Entonces yo lo que quería aportar era que lo más óptimo, a mi criterio, era un tratamiento domiciliario, donde hay esto de interdisciplinarios, el tratamiento es interdisciplinario. Eso yo quería aportar. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos. En el caso de Juan, que es un trastorno grave, sí podríamos pensar en un tratamiento residencial o domiciliario, como lo mencionas, pero como estamos hablando en esta forma de diagnóstico, hablamos de la severidad. Entonces, por ejemplo, una persona con una severidad leve no tendría que llegar a un tratamiento domiciliario, porque es lo que anteriormente hablábamos de un uso nocivo, ¿verdad? No está llegando a una dependencia física, podemos trabajar más desde herramientas de afrontamiento antes de llegar a un proceso de internamiento. Los procesos de internamiento hay que ir despacio, ¿verdad? Eh, aquí decimos, aquí en Costa Rica decimos no quemar la pólvora antes, ¿verdad? Porque tenemos que ir evolucionando el tratamiento conforme va progresando, ¿verdad? Entonces, es importante hacer el diagnóstico, identificar la severidad para poder ahí decir y elegir la mejor forma de dar este tratamiento. Pero en el caso de Juan, sí, estoy de acuerdo con usted, un proceso residencial le podría ayudar mucho. Gracias. Muy interesante todo. La doctora Maribel Selguera desde Chile nos dice, la familia es un pilar esencial en el tratamiento. Excelente presentación. Le manda a decir Maribel a la doctora y a los integrantes de esta noche acá en el programa. Yo quería, Gaby se levantó la mano. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿De qué país? Gaby Cubero, soy terapeuta en adicciones desde Costa Rica. Costa Primero Rica. agradecerles a ustedes este espacio y a la doctora Luisa Oviedo por siempre informarnos y educarnos. Yo quisiera hacerle una pregunta a la doctora Luisa o a ustedes en general. Cuando hablaban de esta clasificación en los 3 grados de severidad según el número de criterios que se cumplan, como nos explicaba la doctora, el leve, el moderado, el grave, yo quisiera preguntar si esta obsesión y compulsión, que es producto de la adherencia o el apego, ya sea al comportamiento o al consumo, se pudiera mencionar, como no viene dentro de los criterios diagnósticos, son como 2 palabras muy comunes desde los grupos de 12 pasos. Ahora que se hablaba de la parte espiritual, siempre se habla como del egocentrismo, la parte mental, la obsesión, la parte física, la compulsión. Y quisiera saber como en cuál de los 3 grados, sea leve, moderado o grave,
se pudiera incluir la obsesión y la compulsión, o si es correcto mencionarlo, aunque no viene dentro del criterio del DSM-5. Esa era mi pregunta. Gracias. Gracias, Gaby. Si podemos identificarlo, yo les voy a compartir la presentación con Julián para pasárselas a todos. Pero sí podemos verlo cuando agrupé los criterios diagnósticos en la parte de la pérdida de control, podemos identificar esta obsesión y compulsión, ¿verdad? Cuando estamos hablando de que la persona utiliza más tiempo en planear el consumo, en consumir y recuperarse, estamos hablando de esta conducta de obsesión y compulsión, ¿verdad? Entonces, en donde estoy planeando, estoy haciendo mis cosas, pero estoy ahí en ese pensamiento rumiante de cómo voy a ir a consumir, qué voy a hacer, cómo utilizo el dinero, cómo lo consigo, cómo miento para perderme, etcétera. Ahí está esta parte de la obsesión, la compulsión, donde, ¿verdad? Estamos hablando y decíamos en estos primeros criterios de la persona va a tomarse una cerveza y terminó consumiendo hasta el otro día, y no solo consumió licor, consumió otras sustancias, ¿verdad? Entonces esta compulsión donde no logro parar, ¿verdad? Y que lleva a la persona a un deterioro social, donde ya este consumo no es porque estoy haciendo algo recreativo, en una cena, en una fiesta, sino que inclusive ya lo hago de forma aislada en mi casa, porque lo único que me interesa es el consumo. Pierdo otros intereses, pierdo otras amistades. Entonces, no lo dice textualmente, pero usted puede identificar esta conducta en los criterios. Entonces, aquí lo importante, Gaby, es que cuando estás haciendo esta evaluación, vayas identificando las conductas en los criterios, ¿verdad? Y entonces aquí es donde podemos identificar cuál es la severidad de la persona, ¿verdad? Muy probablemente vamos a estar en algo moderado y severo, en una severidad moderada y severa, cuando exista este concepto de obsesión y compulsión que hablan los 12 pasos, ¿verdad? En leve, muy probablemente no veamos esta conducta. Muy interesante. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer algún comentario, alguna pregunta? La doctora Maribel, ya psiquiatra, dice, no se mencionan las palabras en los criterios, pero el acto lo define. Exacto. Algo que dice la doctora Maribel, es psiquiatra infantil. Ella es miembro de la junta directiva también de la organización. Es de Cuba, pero está residiendo en Chile desde hace algunos años y ejerciendo la profesión allá. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta, algún comentario? Los escuchamos, o puede ser por el chat también. Bueno, les iba a hacer, antes de cerrar el programa, la invitación a partir del 1 de marzo. Estamos en las inscripciones de los 4 diplomados que vamos a dictar para el mes de marzo y el mes de marzo y abril. Bueno, la doctora Maribel Selguera, antes de continuar, levantó la mano. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señora. Muy bien, doctora. Ya, primero gracias por la presentación, estuvo muy buena y muy clara. Y lo otro que quería un poco acotar con relación al caso que usted presentó, que también está muy ilustrativo, pero llamar la atención que el paciente no va por un uso de sustancias, no es lo que le preocupa. Él va por un trastorno gastrointestinal. Y que tengamos en cuenta, sobre todo los médicos, la manera de presentarse muchas veces o de hacer, o la puerta de presentación de los casos de trastorno por uso de sustancias. Que el paciente generalmente no va diciendo yo consumo, yo tengo tal problema.
Él va por un problema físico, por un problema biológico, y nos toca entonces a nosotros, los médicos, hacer ese descarte del uso de sustancias como consecuencia de su problema biológico. Sí. Muchas gracias, doctora. Así es. Muy frecuentemente en la atención primaria eso sucede, ¿verdad? Y si no hacemos esta exploración y esta historia clínica bien amplia y agregamos esta exploración de criterios diagnósticos, probablemente no nos damos cuenta que va por acá, ¿verdad? Por el tema del consumo, porque aquí también entran las etapas de cambio. Puede que la persona esté precontemplativa y no tenga la menor idea de que tiene un trastorno, ¿verdad? Desde su negación, desde su autoengaño, no lo va a ver como esa asociación de su problema médico con el trastorno de consumo. Pero aquí es nuestra misión y por eso es tan importante hablar de estos criterios. Nuestra misión es captar entre líneas lo que está sucediendo y poder generar este diagnóstico y poder darle inicialmente una consejería a la persona, ¿verdad? Desde sus necesidades y recomendar un proceso de rehabilitación, ¿verdad? Muy bien, doctora Maribel, muy buenas noches. Un saludo muy especial. Muchas gracias. Gracias y buenas noches para todos. Buenas noches. Giselle de Argentina nos dice, excelente ponencia, doctora. Ahí Gracias. está la habilidad y la experiencia de los médicos y psicólogos especializados para abordar el caso. Es lo que menciona Giselle desde Argentina. Como les estaba contando, ¿quién levantó la mano? Maribel. No hay Julie, otra. Julie, muy buenas noches. ¿De qué país nos contactan? Tiene el micrófono cerrado. Lo tiene cerrado, Julie. Ajá. Vamos a buscar acá. No, disculpe, solamente agradecer la información y la capacitación y bueno, y estar pendiente para el próximo diplomado. Estamos atentos. Muchas gracias. Bueno, está usted. Bueno, como les estaba diciendo, a partir del 1 de marzo vamos a iniciar el ciclo de capacitaciones. Los lanzamos durante el fin de semana y ya tenemos varias personas inscritas. Esperamos que de aquí al 1 obviamente se inscriban para los diplomados que estamos ofertando. Son bastante interesantes, todos están actualizados y van a ser dictados por profesionales de la salud. Está consejería en drogodependencia nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Está logoterapia, que es un diplomado que han pedido mucho, que han solicitado desde el año pasado. Está coordinación clínico-terapéutica para institutos de rehabilitación y también tenemos patología dual, otro diplomado que es bastante solicitado. Esos 4 diplomados solamente los está dictando en este momento la Oficina Latinoamericana, para tener eso en cuenta. Dictados por profesionales de la salud, todas las clases van a ser los sábados, viernes, sábados y domingos, dependiendo del diplomado que usted escoja. Obviamente se le asigna el día y la hora. A nombre de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, OLPRAD International, ONG, les deseamos a todos una feliz noche y muchísimas gracias a la doctora Luisa Oviedo Marín desde Costa Rica, directora de la Clínica Monarca, fundadora también y vicepresidenta de la organización OLPRAD. Este programa quedó grabado mañana en las horas de la tarde, mientras la plataforma lo descarga, lo subimos a YouTube, más o menos entre 11 del día y 1 de la tarde ya está disponible en el canal de YouTube de la organización OLPRAD. Muchísimas gracias a todos ustedes. Cualquier información acerca de los diplomados, con mucho gusto nos escriben al WhatsApp de la organización o al correo electrónico y obviamente les vamos a dar absolutamente todas las respuestas.
Doctora Luisa, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes, gracias Julián, a la Gracias. organización por esta Gracias. oportunidad. De verdad que estamos para servirles. Muchas Una gracias. feliz Muy noche. amable. Nos vemos dentro de 8 días con otro programa. Nos vemos. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Feliz semana. Gracias.